Bien, bueno, ahí está grabando. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario que va a dictar Bruno Rosso. Bruno es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario y actualmente está realizando su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Jorge Zavala, la codirección de Marcelo Soria y Virginia Medina como consejera de estudios. Y además de sus tareas de investigación, él es docente en la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad. Y hoy nos va a contar adelantos de resultados de su tesis doctoral bajo el título Efectos de las comunidades bacterianas asociadas a soja y chinche verde sobre las defensas químicas de la planta. ¿Escuchamos, Bruno? Ok, Flor. Y después nos encontramos al final para preguntas. Muchas gracias por la presentación. Si querés, ahí está. Silenciate porque se escuchaba medio ruido. Bueno, muy buenos días a todos. En esta presentación, como bien dijo Flor, les voy a mostrar algunos avances de mi tesis doctoral en curso, en la cual me encuentro trabajando desde hace unos años en el INBA. Bueno, mi comité está conformado por Jorge Zavala, Marcelo Soria y Virginia Medina, y el título es Efecto de las comunidades bacterianas asociadas a la soja y al intestino de la chinche verde sobre las defensas químicas de la planta. Haré una breve introducción comentando el contexto sobre el cual se desarrolla mi trabajo, la problemática y los antecedentes. Luego mencionaré cuáles son los objetivos principales y específicos de cada uno de los capítulos, cómo se estructura mi tesis. De cada uno les mostraré algunos resultados y conclusiones y por último realizaré algunas conclusiones finales. Nesara viridula, o más conocida como la chinche verde, es una de las principales plagas del cultivo de soja, ya que produce pérdidas económicas millonarias, tanto en Argentina como en Brasil o Estados Unidos, o sea, otros países productores de soja. Se alimenta directamente de la semilla en desarrollo, reduciendo su calidad y el poder germinativo, y por lo tanto afectando la producción y el rendimiento. Por su parte, las plantas inducen defensas contra el ataque de la chinche. Las más importantes de las hojas son los isoflavonoides y los inhibidores de proteasas digestivas. Sin embargo, las chinches toleran estas defensas, haciéndose muchas veces difícil su control. Para el manejo de la plaga es dominante y exclusivo en el sector productivo el control químico como técnica, en donde está muy difundido el uso de mezclas de activos insecticidas, pero esta práctica es desaconsejada por muchos investigadores porque cuando no se realiza de forma racional genera contaminación ambiental y resistencia. Por su parte, la chinche verde es una especie cosmopolita, se la encuentra en muchas regiones del mundo, desde zonas subtropicales y se sigue distribuyendo hacia zonas más templadas, probablemente por el cambio climático o por la expansión también del área sembrada de soja. Es polifitófaga, se identificaron más de 100 especies diferentes de plantas como hospederas, pero entre las cuales está la soja como su fuente de alimento preferencial y en donde desarrolla la mayoría de sus ciclos anuales. Además, la dinámica poblacional de las chinches está sincronizada con el cultivo de soja. Generalmente aparecen desde floración en adelante, van colonizando el cultivo manchones y después comienzan a dispersarse cuando comienza la formación de las vainas. Y a partir del estado fenológico de R5, la población aumenta notablemente. Pero mientras la soja no se encuentra disponible o no tiene fruto, las chinches se alimentan de otras estructuras vegetales o de hospederos alternativos. Todo este comportamiento alimentario y la diversidad de hospederos de la chinche verde enfrenta al insecto a una gran variedad de dietas y a una diversidad de microorganismos endófitos y epífitos de las plantas que podrían estar siendo incorporados a la comunidad microbiana intestinal de la chinche, permitiéndole adaptarse a diferentes condiciones. Por su parte, algunos insectos presentan diferentes mecanismos que les permiten evadir esas defensas químicas de las plantas. Uno de esos mecanismos es favorecerse la actividad metabólica de su microbioma intestinal, o sea, que coloniza su intestino.
Estudios previos de nuestro laboratorio, por métodos de cultivo de bacterias intestinales, determinaron la presencia de algunos géneros bacterianos como Shigella, Enterococcus, Panthoea o Serratia, y también diferentes niveles de infección con bacterias en el intestino de las chinches. Y algunos de esos géneros que son predominantes determinaron que son importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de la chinche. A su vez, las nuevas tecnologías de secuenciación masiva de ADN nos permiten estudiar con más detalle la composición de las comunidades bacterianas intestinales de los insectos y analizar la dinámica temporal o espacial de esas comunidades respecto a factores ambientales como puede ser la dieta. Al momento se desconoce si el bacterioma intestinal participa de alguna manera en esa interacción chinche-soja y si esa bacterioma presenta variaciones en el tiempo que tengan un efecto sobre esa interacción. A partir de todo este contexto, por lo tanto, el objetivo principal que planteé en mi estudio es estudiar la interacción múltiple soja-chinche-bacterias a fin de determinar la función de los bacteriomas en la modulación, ya sea positiva o negativa, de las defensas de la planta ante el ataque del insecto. Y los objetivos específicos de cada capítulo es en el primero describir las comunidades bacterianas del suelo, la planta y el intestino de las chinches cuando están interactuando, digamos, durante el tiempo de interacción de la chinche y la soja. Analizar, en el segundo capítulo, analizar la presencia de la plaga en la región sojera y durante el año para evaluar el índice de infección con bacterias intestinales según los hospederos sobre el cual las encontremos, y identificar también la composición del bacterioma intestinal según cada hospedero o sitio de colecta. Por último, en un tercer capítulo, mi objetivo es cuantificar las actividades o contenidos de las defensas químicas de la planta de soja frente al ataque de chinches con diferencias en sus bacteriomas intestinales. Entonces, para mi primer capítulo, los interrogantes que nos hicimos es cómo es la estructura y la composición de los bacteriomas de la soja y el intestino de la chinche y si estos cambian con el tiempo de interacción o de alimentación. Para ello, en un primer experimento decidimos aislar endófitos cultivables de la planta de soja cuando es picada por las chinches para tener una primera aproximación de qué bacterias están presentes en la soja y si alguna de esas eran las que habían sido aisladas anteriormente del intestino de la chinche. Para ello se sembraron en el campo experimental de la facultad cultivar de soja y siempre se colocaron las chinches en el estadio R5 dentro de bolsas de tul para que piquen a las plantas. Estuvieron alimentándose durante 10 días. Luego se realizó el muestreo del material vegetal, la maceración, la desinfección superficial primero, la maceración y el cultivo en placas y los posteriores repiques y aislamientos para luego identificar las bacterias por espectrometría de masas en MALDI-Biotyper. Fueron más de 300 aislamientos que se distribuían en 13 géneros y 28 especies. En las hojas, vimos algunos endófitos que estaban presentes en todas las muestras, como pueden ser Microbacterium, Rhizobium rhabdomycete o Pseudomonas. Y había diferencias entre las plantas control, en donde había algunas bacterias más, algunos endófitos más presentes que en las picadas. Y, no mencioné que acá yo también realicé un tratamiento con glifosato, en algunas plantas apliqué y a otras no, pero no vimos diferencias en cuanto a las hojas. En las vainas, tampoco hubo diferencia en las plantas de las vainas sin glifosato y con glifosato. Nuevamente había algunos endófitos que estaban presentes en todas las muestras, como Microbacterium, Rhizobium, Pseudomonas, y algunos que hacían la diferencia con respecto a las plantas control o picadas. Y en las semillas ocurría lo mismo, pero con un menor número de endófitos. En total acá eran 6, en los cuales en las plantas picadas había solo 3. Entonces, no hubo diferencias en los endófitos aislados de plantas con y sin glifosato.
Los aislamientos en hojas fueron mayores que en vainas y a su vez en las vainas mayores que en las semillas. Las bacterias en las plantas no picadas fueron más diversas, un poco más diversas, y encontramos 2 géneros presentes en la planta que habían sido aislados previamente de la chinche, como Staphylococcus y Panthoea. En un segundo experimento, y para complementar esos primeros resultados y escribir con más detalle las comunidades bacterianas, realizamos un segundo experimento a campo, pero esta vez trabajamos con metagenómica. Las chinches fueron colocadas nuevamente en bolsas de tul sobre las plantas en el estadio R5 y esta vez estuvieron picando durante 20 días. Y se tomaron muestras de el suelo, la planta, tanto hojas como semillas, y el intestino de las chinches, a los 10 y a los 20 días de alimentación. De todas las muestras se extrajo el ADN, se secuenció la región B3B4 del gen que codifica para el ARN ribosomal de la subunidad 16S en bacterias, y se realizó el correspondiente análisis bioinformático con el software KIME2 y estadístico en RStudio. Esta metodología es general y es la que repito en los demás experimentos que voy a comentar más adelante. Siempre es, bueno, eso, disectar las chinches, en el caso de las chinches, extraer el ADN, enviar a secuenciar y, bueno, y hacer el análisis correspondiente. En este caso, los resultados nos mostraron en una primera identificación a nivel de órdenes bacterianos el número de OTUS es unidades taxonómicas operativas, que son las unidades con las cuales se trabaja en metagenómica. A partir de las clasificaciones que uno hace, puede hacerlas a nivel de orden, de familia, de género. En este caso, primero hicimos un análisis a nivel de orden, en donde vimos que el suelo presentaba una comunidad mucho más grande y heterogénea, muy diversa, con respecto a la planta y a la chinche, que se componen de mucho menos órdenes y más predominantes. Solo compartían 4 órdenes la chinche con el suelo, pero esos no eran relevantes, ya que los más importantes en la chinche eran los enterobacteriales, que está color celeste, que ocupa casi un 99%, pseudomonadales y lactobacillales, que son justamente estos 3 lo que comparte con la planta. Ahora bien, dejando de lado el suelo y haciendo foco en los bacteriomas de la planta y la chinche, únicamente para ver cuáles son las familias o géneros de bacterias dentro de esos órdenes que compartían, realizamos un nuevo análisis a un mayor nivel de taxonomía y durante los 2 tiempos de muestreo. Y descubrimos que solo el orden Ecterobacteriales había una familia presente que era Enterobacteriaceae y dentro de esa familia 4 géneros eran los más abundantes y presentes tanto en hojas como semillas y en la chincha. Panthoea, Serratia, Joquenella y Cluivera. En esta figura son las abundancias relativas vistas como en columnas apiladas y donde se ve que Joquenella, que es la barra celeste, es la más abundante en la chinche, también está presente en la hoja y en la semilla, al igual que, como les decía antes, Serratia, que es el color amarillo, y Panthoea, que es el color rojo. Los demás géneros que encontramos son bastante insignificantes porque tenían recuentos muy bajos y no se llegan a distinguir ahí los colores porque tienen un porcentaje muy pequeño, digamos, comparado con los demás. Pero estaban presentes. Eso era a los 10 días. Si vemos a los 20 días, viéndolo así a simple vista, podemos decir de que se notan algunas diferencias en cuanto a la abundancia de Joquenella, donde a los 20 días es un poco más alta, y menor es la de Serratia, que son las barras amarillas. Pero para analizar de forma correspondiente esos bacteriomas y todas las muestras juntas, realicé un análisis multivariado con el correspondiente test estadístico, en donde acá vemos que las muestras provenientes de chinche, que son las color verde, están un poco, perdón,
están un poco más agrupadas, pero no llegan ni a diferenciarse notablemente de las demás. Las de hoja, semillas, tanto picadas como control, y según los dos tiempos, están muy distribuidas y muy mezcladas, por así decirlo, y no llegan a agruparse. Pero las diferencias las vimos entre, o sea, observamos que no había diferencias entre semillas y hojas, tampoco entre semilla y hojas de plantas picadas y control, como también se ve en la figura, que sí existen, pero sí existían diferencias en los bacteriomas de la planta con respecto al tiempo, un poco con lo que observábamos en la figura anterior de barras apiladas. Y por otro lado, el bacterioma intestinal de la chinche nos dio que es diferente con respecto de la planta. Si bien la diferencia no es muy grande, como también se ve en la figura, esta puede verse porque ya que comparten los principales géneros, pero las diferencias pueden deberse a la abundancia dentro de cada uno de los grupos de muestras. En un segundo capítulo, el interrogante fue cómo es el bacterioma intestinal de Neisseria viridula según la diferente diversidad que tiene en la dieta. Para eso realizamos colectas de insectos a campo a lo largo de todo el año y en diferentes hospederos en la región sojera núcleo, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Visitamos más de 27 sitios de colecta, en donde las encontramos en 10 hospederos diferentes, como yuyo colorado, maíz, soja, en invierno, bueno, en estado de diapausa, bajo la corteza de eucalipto, en trigo, en malezas como sorgo de Alepo, trébol blanco, alfalfa, cultivo de cobertura como vicia. Y en total fueron más de 800 chinches durante todas esas colectas. De todas esas chinches las traíamos al laboratorio, sobre las mismas plantas sobre las que la encontrábamos para que no cambien la dieta. Y acá, bueno, se las sexaba, pesaba para ver si había diferencias y se calculaba el índice de infección según cada dieta. Lo que más nos llamó la atención de todas estas colectas fue que tanto el yuyo colorado como en maíz como en soja las encontramos en diferentes fechas, en diciembre, marzo y mayo, en diferentes lugares, e incluso hubo un sitio de colecta que fue Marcos Juárez, en donde encontramos las chinches en soja y al mismo tiempo estaban en el borde sobre el yuyo colorado y en un lote vecino sobre maíz. Entonces decidimos, y viendo además cómo era el índice de infección con bacterias intestinales, quedarnos con estas tres opciones de dieta, que es donde encontramos más diferencias. Y además, ¿por qué? El maíz es un cultivo también diferente y contemporáneo a la soja en el verano, y el yuyo colorado es una de las malezas que está presente y está siendo resistente al glifosato en los lotes de soja. Y como les decía, vimos que el índice de infección con bacterias intestinales en soja era mucho más alto con respecto al yuyo colorado y al maíz. Luego de todos estos mismos sitios de colecta, de soja, yuyo colorado y maíz, realizamos el análisis metagenómico. Y nuevamente nos encontramos con que en soja la abundancia de Yoquenela era más alta, con lo cual coincidía con nuestro primer experimento que habíamos hecho a campo, y que en yuyo colorado y maíz no solo había presente otros géneros, sino que la diversidad era un poco más mayor por la forma en que se distribuían esos géneros. Esto lo comprobamos haciendo el análisis multivariado también, en donde vimos que en yuyo colorado y en maíz los bacteriomas eran mucho más uniformes y se agrupaban mejor que en soja, donde había más variabilidad, pero que se diferenciaban bien de los demás. Si analizamos en forma separada para determinar bien cuáles son esas diferencias en los bacteriomas, cada uno de los principales géneros identificados, vemos que en soja, Yoquenela es significativamente mayor con respecto a maíz, por ejemplo, o Neosaya es mucho mayor
en yuyo colorado y maíz con respecto a soja, entre otros géneros que encontramos. Esto además complementado con los índices de diversidad biológica, en este caso la riqueza específica expresada como OTUs observadas y el índice de diversidad de Shannon-Weaver, vemos nuevamente que en la soja era menor tanto la riqueza como la diversidad con respecto a yuyo colorado y maíz. Por lo tanto, a partir de todas estas determinaciones, concluimos que las chinches de campo de soja están más infectadas con bacterias intestinales, la diversidad del bacterioma de las chinches de soja es menor con respecto a maíz y yuyo colorado, y esto se explica porque tiene una menor riqueza de especies y equitatividad en su composición, y porque predomina el género Shockenella y Pantoea. En una segunda etapa, dentro de este mismo capítulo, para confirmar esos resultados que indicaban un marcado efecto de la dieta sobre las bacterias de la chinche, decidimos realizar a campo un experimento de alimentación de las chinches con 4 opciones de dieta. Soja, maíz, yuyo colorado, y una tercera opción de libre elección de la dieta, en donde dentro de estas carpitas sembramos los 3 cultivos, las 3 opciones: soja, yuyo colorado y maíz. Y estuvieron las chinches colocadas en cada uno de los cultivos y plantas durante 10 días. Cuando realizamos el análisis metagenómico, nuevamente, después de 10 días de alimentación, las chinches son disectadas y extraigo el ADN y mando a secuenciar. Y además teníamos guardados los intestinos de la población inicial. O sea, para hacer este experimento de 10 días de alimentación en diferentes dietas, yo partí de una población inicial que era de campo y que estuvo hambriada durante 72 horas. De esas chinches yo me guardé intestinos, que son los que se marcan acá en la primera barrita, que es la población inicial. O sea, partimos de este punto de partida con esta composición del bacterioma, en donde había mucha Pantoea, y llegamos a estas 4 situaciones después de alimentarse durante 10 días con la opción libre o con soja, yuyo colorado o maíz. Realizando el análisis multivariado, vimos nuevamente que las chinches que se alimentaron solo con soja se diferenciaban del resto de las chinches. El color azul es la población inicial, en donde vemos que el maíz también se diferenciaba de la población inicial, y hay una situación intermedia, por así decirlo, en el bacterioma de las chinches que tuvieron las 3 opciones de dieta, con lo cual eso coincide porque al tener en disposición maíz, yuyo colorado y soja, es lógico que estén en esa intersección, digamos. Y también, bueno, calculamos los índices de diversidad y vemos nuevamente que en la soja la riqueza específica era más baja, pero no llegaba a diferenciar significativamente, digamos, el índice de diversidad de Shannon-Weaver. Y si analizamos en forma separada cada uno de los principales géneros, vemos nuevamente que en soja es mucho mayor la abundancia de Shockenella con respecto a las demás opciones, y es mucho menor la abundancia de Pantoea. Es decir, que cuando las chinches fueron alimentadas solo con soja, cambiaron su bacterioma intestinal, mientras que con otras dietas las variaciones no fueron significativas. Y que al igual que a campo, tanto la riqueza de especies como la diversidad fueron menores en las chinches que comieron soja. Por último, en el tercer capítulo de mi tesis, el objetivo es estudiar el rol del bacterioma intestinal en la modulación de las defensas químicas de la soja.
para ello necesitamos saber, o sea, el interrogante es si existe una inducción diferencial de las defensas de la soja picadas por chinches con diferente bacterioma intestinal. Para ello necesitábamos asegurarnos de trabajar con poblaciones que tengan justamente una composición de su bacterioma diferente. Y al secuenciar y habiendo tenido el resultado de que la dieta modificaba el bacterioma, decidimos secuenciar también las chinches de nuestra cría de laboratorio para compararlas con las de campo y con las de campo después de hambriadas 72 horas. Y lo que se observa notablemente también acá es que las de laboratorio tienen mucha más yoquenela que las de campo y a su vez cuando son hambriadas disminuye esa abundancia de yoquenela y es mucho mayor la de Pantoea. Como también podía observarse acá, las de campo de 72 horas se diferencian bastante de las de laboratorio. Es por eso que partiendo de estas dos poblaciones iniciales, actualmente me encuentro trabajando en este tercer experimento, en donde, bueno, como le dije, partí de dos poblaciones, la de chinches de laboratorio que tienen más abundancia de yoquenela y las de chinches de campo con menor abundancia de yoquenela. Las puse a alimentarse de soja durante 10 días para determinar también la supervivencia del nivel de infección y muestré las vainas y las semillas, sí, las vainas, para medir las defensas químicas, tanto la actividad de los inhibidores de proteasa como los contenidos de isoflavonoides a las 24 y 72 horas. En estos resultados me encuentro trabajando actualmente y son los que tengo que finalizar con un último experimento el próximo verano. Por último, a modo de conclusiones, podemos decir que durante la interacción de la chincha y la soja hay cambios en los bacteriomas de la planta y estos comparten, o sea, la planta comparte la mayoría de los géneros bacterianos con el de la chincha. Después, la diversidad y abundancia de los principales géneros bacterianos encontrados en el intestino de Nesara son diferentes según la dieta y también hay diferencias entre las chinches de laboratorio y las de campo. Además, esas bacterias identificadas, tanto Yoquenela como Pantoea, que son las más abundantes, podrían estar involucradas en los procesos de resistencia de las chinches a la defensa de la soja contra los insectos. Y por último, creemos importante destacar la importancia de entender la relación insecto-bacterioma, ya que nos permitirá encontrar microorganismos que facilitan o, por el contrario, limitan el ataque de la chinche al cultivo de soja. Bueno, les agradezco a todos su atención, espero haber sido claro. Les dejo mi mail por si quieren contactarme y el Instagram de mi equipo, que es Emipterata, para que nos sigan en las redes. Muchas gracias. Excelente, Bruno. Gracias por la presentación, felicitaciones por todo el trabajo. Gracias. La verdad que se ve un montón de trabajo y bueno, claros resultados, ¿no? A pesar bueno, de la complejidad del abordaje, como son estos estudios ecológicos, realmente se ve es bastante complejo. ¿Cuál sería tu hipótesis en relación a por qué aumenta el microbioma, o sea, la proporción de yoquenela en el microbioma de la planta después de alimentarse de soja? Para este último experimento que comentaba. Sí. Claro. ¿Podría estar asociado el aumento de la yoquenela en relación a, o sea, como que las respuestas de defensa de las plantas podrían tener un efecto sobre esa variación? Exacto. En la composición? La hipótesis sería que a mayor abundancia de yoquenela en el bacterioma intestinal de la chinche, induciría más o activaría más la defensa química de la planta y por eso tendrían menor supervivencia o desarrollo las chinches con más yoquenela. Sí, porque es muy notorio, ¿no? Cómo cambia la composición. Sí. Respecto de la abundancia. Muy bueno. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle a Bruno? Jorge, levantaste la mano. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Dos preguntas tenía para hacer, Bruno.
Primero, ¿cuál es la importancia de Serratia? De las cosas No escucho bien. mostraste resultados sobre varias bacterias y también Serratia, pero me gustaría que cuentes un poco cuál No es. se escucha bien. No se escucha bien. ¿Ahí te escucha? No. Te escucho un poco mejor. A ver. Por lo menos, ¿cuál es la importancia de Serratia? Ah, de Serratia. Sí, ¿Y por qué en el capítulo 2 repetís, observaste cosas en el campo y después me hiciste un experimento? ¿Por qué hiciste el experimento? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y qué resultados tuviste con respecto al campo? claro, ¿Entendió? sí. Con respecto al segundo capítulo, en donde observamos a campo las diferencias entre la soja, el yuyo colorado y el maíz, no podríamos estar seguros, porque nosotros al momento que fuimos al campo, encontramos las chinches en la soja o en el yuyo o en el maíz, pero no podíamos asegurarnos de que esas chinches recién llegaban ahí o hacía cuánto estaban. Es por eso que las sometimos a que se alimenten durante 10 días en el experimento a campo acá en la facultad, para asegurarnos de que hayan estado alimentándose de esa sola planta. Y me decías con respecto a Serratia, lo que estuve averiguando es que, bueno, puede ser un entomopatógeno también de la chinche. Hay algunas especies de Serratia que son entomopatógenas y podría estar utilizando la planta para sacarse esa bacteria. Marina, ¿tenés una pregunta? Sí, gracias, Florencia. Bueno, a ver si me escuchan bien, ¿no? A mí me rebota un poco lo de ustedes. Bueno, por un lado quería decir que vengo en nombre de la comisión de doctorado, así que voy a hacer algunas preguntas como si estuviéramos en la hipotesis, que están más en el marco de la tesis. Y la verdad que me encantó la presentación, tenés un montón de resultados muy interesantes. Ahora, lo que yo pude detectar, o por lo menos como te pude seguir, es que tenés un montón de estudios dirigidos a entender cuáles son los factores o procesos que introducen variabilidad en la comunidad del microbioma. Entonces vos estás tratando de evaluar diferencias en el espacio y en el tiempo, y si esas diferencias están asociadas a la dieta o a algún otro cambio, si consumieron antes, si pudieron elegir, digamos. Entonces, me resulta un poco raro, o por lo menos me parece que habría que revisar el título de la tesis, porque si bien tenés un capítulo dirigido a entender esta relación entre la composición o la presencia de ciertas bacterias y las defensas, me parece que le está sacando importancia a una gran parte de tu tesis. Y eso también se notó porque vos primero, es obvio que para entender estas defensas querías conocer un poco la variabilidad y entender las fuentes de variación. Y por momentos yo me perdía porque no había hipótesis asociadas. Por ejemplo, ¿cuál es la hipótesis general de tu trabajo? Es verdad, si vos tenés una caracterización, una descripción, está bien que ahí no tengas hipótesis. Pero a veces cuando vos estás estudiando la diversidad, por ejemplo, y las defensas, yo digo, ¿cuál será la hipótesis que tiene Bruno para querer estudiar esos cambios en la diversidad? Entonces, yo creo que tendrías que revisar las hipótesis, que yo ahora no las tengo, las que presentas de tu proyecto, o ver qué parte de tu proyecto tiene hipótesis, cuáles son, para que podamos entender un poquito más hacia dónde se dirigen esos estudios. ¿Se entiende, no? Porque no quiere decir que no sean buenos y no estén bien presentados. Sí. Te entiendo las sugerencias que me haces, las correcciones. Y bueno, lo voy a tener en cuenta, por supuesto, para el momento de escribir la tesis. Claro, sí. Eso era una parte, sí, así es general a nivel de la tesis. Entonces, bueno,
primero me parece que sería muy interesante ver si hay trabajos que muestran que ciertas especies de bacterias pueden estar involucradas en las defensas de las plantas o en la resistencia de los insectos, sobre todo cuando detectaste esas especies que por ejemplo, dominan en ciertas situaciones. Me parece sumamente interesante pensar que la diversidad puede modificar la resistencia. Me gustaría saber un poquito más cuál es la hipótesis y por qué, si es que permite metabolizar distintos compuestos o hay alguna cuestión de resistencia a la invasión de otras especies, digamos, hay toda una teoría de comunidades que podría estar relacionado con eso. Y después, lo que yo te quería preguntar era en relación a hongos. En general, pero si en algún momento, ¿cómo descartan que haya un papel de hongos endófitos de las plantas o de las chinches? Y no quiere decir eso que lo tengas que incorporar, ¿no? Pero quería saber qué pensabas al respecto. Perdón que se cortó recién. No escuché bien. Si tengo en cuenta el aspecto... A mí me parece que está bien, que no tenés que cambiar el foco de estudiar el bacterioma, de las bacterias, pero quería saber qué pensabas o cómo manejabas el tema de los hongos. Si no había al mismo tiempo hongos endófitos tanto o epífitos tanto en las bacterias como en las plantas, y cómo manejabas eso. Ok, endófitos de soja, cuando hice el primer experimento de los endófitos cultivables, ahí encontramos un solo hongo, de hecho, que era una levadura, me parece que era Pseudocima, pero no encontré, ni identificamos, ni aislamos ningún otro hongo. Y tampoco creo que hay muchas investigaciones de microbioma intestinal de insectos con respecto a hongos, digamos. Creo que es eso. No sé si respondí a tu pregunta. Está bien, gracias, Bruno. Quería saber si los estabas mirando, teniendo... No. Bien, Gerardo, ¿tenés una pregunta? ¿Qué tal, Bruno? La verdad que muy bueno. No, quería saber qué software usaste en el tema de microbioma en el primer capítulo. Kime, Motur, creo que hablaste un poco. ¿Y sí, mencioné. eso lo haces en Linux o lo haces en Bioconductor de RStudio? Bien, en el análisis informático, al principio habíamos probado con Motur. Creo que me lo dije. Con Motur, pero nada, en la bibliografía después no lo utilizan mucho y empezamos a practicar con Kime 2 y todos los análisis los hago con Kime 2 y los hago en el terminal de Linux dentro del ambiente Conda y creo que, si no me equivoco, se puede utilizar el terminal de Linux en el R también. No sé, cualquier cosa, Marcelo que me corrija, que es el experto. Pero siempre con Kime 2. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, Bruno. Sí, creo que estaba Marcelo antes para preguntar. Hola, disculpa, ¿dijiste Marcela o Marcelo? Marcelo. Ah, bueno. No, yo quería hacer un comentario a partir de algo que dijo Marina, que está muy bueno. A veces uno cuando está tan concentrado en el sistema que uno está estudiando se escapan cosas. Hay una que es interesante que es algo que llama la atención, ¿no? Que la riqueza de bacterias que hay dentro en Nesara, comparada con otros microbiomas de insectos, es muy bajo. O sea, los microbiomas intestinales de insectos tienden a tener una diversidad alta como los de otros animales. Y bueno, y acá es muy baja, ¿no? Con lo que uno podría pensar que
que hay algún factor propio de esta chinchi que sería interesante estudiar, pero que nos excede, que está controlando ahí quiénes pueden vivir y quiénes no. No sé, era algo que me vino así a la mente a partir del primer comentario que hizo Marina, que estaría bueno por ahí volver a pensar un poco esto y volver a compararlo con otros estudios que haya disponibles. Al nivel que estamos trabajando a nosotros, se nos hace muy difícil por ahí extenderlo a otros sistemas, casi imposible, pero bueno, se está publicando más de eso y por ahí sería una vuelta interesante. Bien. Incluso, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que pueden encontrarse individuos que no tengan bacterias. Sí, no todos bacterias. Cuando hacemos cuando miramos el índice de infección con bacterias cultivables, no siempre todas las chinches que vienen de campo, las de nuestro laboratorio, generalmente todas están infectadas, pero las de campo no todas, con bacterias cultivables. Por eso después hicimos lo de metagenómica también. Claro, eso avalaría también además esa posibilidad de cambiar, ¿no? Que el microbioma cambie o que no haya una coevolución tan marcada entre microbioma y el insecto, como en otros casos. Exacto. Bien. Creo que Jimena seguía para preguntar. Y Débora, me parece. Sí. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, andan? Bueno, me gustó mucho el trabajo, me parece muy interesante. Y te quería hacer una pregunta de un punto en que me perdí. Cuando hablas de microbioma de la planta, ¿te referís a la hoja? A los endófitos de hoja, sí. Endófitos de hoja. Sí, o sea, no son endófitos, no los de superficie. No. Y mi otra pregunta está un poco relacionada con lo que sí te dijo Marina y con lo que estaba comentando Marcelo, porque yo me confundí un poco cuando vos dijiste mi hipótesis respecto a Shockenella, creo que me acabo de enterar que existe una bacteria de ese género. Cuando vos decís mi hipótesis respecto a pero, o sea, esa no es una hipótesis previa de tu trabajo. No es que vos empezaste tu trabajo esperando encontrar esa abundancia. O sea, que en realidad no sería como una hipótesis de tu trabajo, es algo que como una posible aplicación a medida que estoy avanzando, claro. Claro, como para explicar esto, y por eso yo quería saber, que es un poco lo que estuvo mencionando Marcelo, si había otros antecedentes en los que se pudieran basar de trabajos similares, como para, no sé, poder analizar los resultados. Yo me tomo del trabajo y la tesis de Virginia Medina, que ella aisló del intestino de la chinche bacterias cultivables y ahí encontró Shockenella. Y ella hizo una serie de trabajos con Shockenella y vio que el desarrollo ninfal y la supervivencia de la chinche infectada con más Shockenella era menor cuando comían soja. Ajá. Por eso que esa es como la bacteria candidata. Y además de la abundancia que tiene y de cómo aumenta ahora lo que veo yo cuando pican la soja. Claro, está bien, entiendo. ¿Débora? Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola, Débora. Muy interesante la presentación. También coincido en que hay mucha descripción del microbioma de la chinche. Está muy bien. Y entonces yo quería llevarte un poquito a esa otra parte que vos estás haciendo. Hay un micrófono abierto que hace un ruido horrible, no sé de quién. Quería llevarte a preguntarte sobre estos ensayos que dijiste que estás haciendo este verano, ¿no? Que tienen que ver con la parte de tu título de tesis que dice sobre las defensas químicas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mecanismo o la hipótesis o como le queramos llamar que tenés en base a la abundancia de Shockenella en el intestino y la defensa de la planta, ¿sí?
específicamente en semillas, que productivamente es donde quizás más afecten cuando pinchen esas vainas o pinchen esas semillas. Bien. No, bueno, un poco lo que comentaba, que la mayor abundancia de Yoquenela en el bacterioma intestinal de la chinche podría estar induciendo de manera diferencial y activando más las defensas químicas de la planta, porque, bueno, sabemos que Yoquenela está presente en la semilla y además que la supervivencia y el desarrollo de la chinche cuando pican soja es menor. No sé si me explico. A ver, no te seguí. La supervivencia de la chinche es menor cuando pica soja. Sí. Bien, y eso podría estar asociado a defensas que tenga la planta antes de que la pique o después de... No, cuando la pica. Ajá. Bien. Y a la mayor abundancia de Yoquenela. Bien, y entonces la hipótesis es que las chinches que tienen más Yoquenela en el intestino... ¿Me podés completar inducen más las defensas químicas de la planta. Ajá, o sea, tener más Yoquenela genera que la planta, cuando pican, haga más defensas y eso disminuye la supervivencia de la chinche. Exacto, la repele. Bien, ok. Y eso no estaría pasando cuando las chinches vienen de haber comido yuyo colorado y maízera, por ejemplo. Pero claro. Ajá, ok, bien. Y eso es lo que vas a poner a prueba ahora en el verano. Exacto, sí. Ok, perfecto. Bueno, reitero lo mismo que decía Marina, tenés hipótesis, creo, subyacentes, porque en el capítulo 1, por ejemplo, hablaste de analizar con soja BT y soja no BT, y entonces con glifosato, sin glifosato, o era el genotipo, o sea, ¿cuál era la hipótesis atrás de eso? ¿Era el mismo genotipo de soja aplicándole con y sin glifosato? ¿Esperabas un efecto directo en el glifosato sobre la defensa de la planta? Me parece que hay algo del mecanismo subyacente que hay que explicar para que se entienda el contexto del resultado, ¿sí? O sea, ¿por qué pensabas que el glifosato iba a hacerle algo? ¿Sí? Creo que en esta búsqueda de causas de la diversidad del bacterioma de la chinche, ¿sí? Me parece que ahí hay una parte que hay que explicar antes para que no nos perdamos por lo menos los que no somos idóneos en el tema. Exacto, sí. Creo que no lo tuve en cuenta eso, me parece que no lo mencioné. Bien. ¿Y conoces algún otro sistema en especies de grano cultivadas anuales o en otras, no sé, en donde se haya avanzado en el uso o la manipulación del microbioma, hablemos en general, no solo del bacterioma, sino del microbioma de un insecto para poder controlar la población? Por ahí en producciones más controladas, más intervenidas. ¿Conoces algún caso así de donde esto ya se haya aplicado o haya podido avanzar? No específicamente, me parece que en hemípteros no, pero bueno, como se incluyó en los cultivares de soja BT la toxina CRI, el Bacillus thuringiensis, para limitar el ataque de lepidópteros, orugas de lepidópteros. Por ahí podría pensarse a largo plazo algún tipo de desarrollo de estrategia de control biológico con estas bacterias para la chinche. No sé si esa era tu pregunta. Ok. Bueno, gracias, Bruno. De nada, gracias a vos. Marina. Gracias. Sí, volviendo a unas cuestiones que te preguntaba, que me parece sumamente interesante entender un poco factores que determinan la composición o la estructura de esa comunidad de microorganismos o de bacterias. Yo estaba pensando que algunos ordenamientos quizás se podían hacer con todos los datos juntos, ver si eso se podía hacer, pero me llamó la atención en uno de los ordenamientos que, si recuerdo bien, que las chinches de 20 días estaban más juntas, es como si la comunidad fuera más homogénea entre chinches o entre muestreos, no me acuerdo bien, que las chinches al principio o en otras situaciones. Eran unos puntos verdes claros y brillantes. Entonces, me
es como si fueran más homogéneas, y me preguntaba si eso estaba asociado a la abundancia de ciertas especies que eran muy dominantes, para ver si correlacionan con esos ejes, o si está dado que desaparecen como algunas bacterias que son como satélites. Viste que en la estructura de comunidades se hablan de las especies core y las otras las satélites. Entonces, si esa homogeneidad, ¿a qué se debía, no? ¿Me está siguiendo cuál es la figura del ordenamiento? Sí, me parece que acá cuando comparo, ¿esta puede ser? No. En una en que están los puntos verdes claritos y oscuros, que son las chiches, a los 10 días y a los 20. Antes. Porque estas figuras son muy claras. Esa. Si vos te fijás, bueno, quizás hay que ver un punto del verde. Hay un verde que están los 3 puntos verdes secos juntas, que para mí son las chinches de los 20 días, y que esas parecen ser mucho más homogéneas que las otras chinches a los 10 días. Ah, está bien. ¿Entendés? Sí. Entonces, ver a qué se debe, qué es lo que lleva a que esos 3 puntos estén en ese eje 1 o 2. Habría que ver, ¿viste? Porque es un non-metric. No es que hay que ver cómo varía en esos 2 ejes. Bien. Porque no está, los 2 explicarían lo mismo. Entonces, me parece que quedan en una esquina del ordenamiento y, bueno, tratar de entender eso, ¿no? Bien. Ok. ¿Alguna correlación entre abundancia? Que puede haber, claro. No sé, porque ahí abajo hay otro. Bueno, empezar a jugar un poquito con los ordenamientos. Creo que hay muchísimos datos muy ricos para mirar. Perfecto. Sí. Gracias. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Perdón. Y yo estaba pensando que como hay tantos tratamientos en esa figura, que estaba pensando que si vos pusieras, por ejemplo, planta, chinche, o 10 días o 20, usaras distintos colores así, a ver si podemos encontrar otros patrones, porque son tantos los colores que tenemos que diferenciar. Acá, claro, en esta figura hay muchos y bastante se ven mezclados, pero si me pongo a jugar y a diferenciarlo unos con otros, puede ser que encuentre diferentes agrupamientos. Exacto, como que a los 20 días además, hay algo más. Exacto. Dale, gracias. No, gracias a vos. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Ok. Bueno, te agradecemos, Bruno. Felicitarte, Bruno, porque es un nivel de una escala de trabajo realmente muy, muy detallada y bueno, y se nota el trabajo que hay detrás de todo esto. Gracias, Débora. Publicaciones, perdón, Florencia, publicaciones, ¿has publicado algo? ¿Estás escribiendo? Ya enviamos un paper que está en revisión con respecto al primer capítulo, a la interacción entre los 10 y los 20 días, y de chinches de laboratorio y de campo, las diferencias esas que encontramos. Y también, y ahora estoy con los resultados del segundo capítulo, bueno, escribiendo un nuevo manuscrito. Bien, ¿y qué tipo de revistas son en general en las que se enfoca, en qué scope entra de las revistas? Porque tenés una triple interacción, así que tenés varios puntos de contacto con distintas disciplinas. No recuerdo bien los nombres, pero Pest Journal, puede ser. Está bien, revistas de entomología o de manejo de plagas. Okay. Exacto, manejo de plagas o ecología de plagas. Ecología de plagas, ok, perfecto. Bueno, Bruno, acá hay un montón de felicitaciones en el chat. Así que, bueno, a seguir trabajando, ya seguir sacando el jugo a todos estos datos más interesantes. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos de acá a 15 días para un próximo seminario. Gracias a la Comisión de PG por asistir. Y nos vemos. Chao, Florencia. Hasta luego. Saludos a todos. Adiós, hasta luego. Chao. Chao. Muy bueno, Bruno. Me encantó.